Namaste, soy Cris Bolívar. Llevo 30 años dedicada a acompañar procesos de transformación personal, organizacional y social. Soy licenciada en psicología, licenciada en filosofía, creadora de la esencialidad y sus aplicaciones, el coaching esencial, el eneagrama esencial, de los cuales hablaremos un poquito aquí, de las metacompetencias de la esencialidad, que alguna veremos, y estudiosa de distintas tradiciones milenarias, sabidurías milenarias, para poder acompañar este proceso de forma plena, consciente, sabia, para que podamos estar en el mundo desde un lugar más feliz, con más sentido. Y de eso hablaremos un poco hoy relacionado con el tema que nos ocupa. Y empezaré con una primera reflexión sobre cómo es hoy nuestra sociedad. Bien, tenemos a Byung-Chul Han, que es un filósofo surcoreano, que nos dice lo siguiente: las enfermedades, entre comillas, como la depresión, el TDAH, el trastorno límite de la personalidad, el síndrome del agotamiento, realmente marcan el paisaje de hoy en día, del siglo XXI. Es una sociedad que busca sujetos de logro y con ello probablemente acaba teniendo depresivos, perdedores, gente que se queda marginal en este sistema de ganadores, de exitosos, de positivos, de supercompetentes, etcétera, en el que hoy vivimos. Como dice Tamar Rogovsky, otro gran sabio, doctor honoris causa en excelencia, tenemos entornos tóxicos. Esta es nuestra cultura. Y si nosotros colaboramos con el sistema destructivo que hay ahora, somos cómplices del sistema. O como decía Krishnamurti, no es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Y yo creo que todo esto es de lo que en el fondo estamos hablando cuando hablamos de lo que hablamos aquí hoy. Hay una frase de Matrix, es película, pero muy sabia, que dice: tienes que comprender, le dice Morfeo, que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada, para salir del sistema. Y muchos de ellos son tan inertes, dormidos, tan desesperadamente dependientes de este sistema que lucharán para protegerlo. Bien, yo aquí no quiero entrar en controversia de quién está o no está en el sistema en términos absolutos, pero sí cuestionar que tal vez haya cosas que conviene revisar, que conviene mirar desde otra perspectiva. Yo a veces digo que podemos hacernos la vida imposible haciéndolo aparentemente fácil, medicar tal vez, arreglar algo competencialmente en un nivel superficial, quedarnos en la zona de confort, o podemos hacérnosla fácil haciendo lo aparentemente imposible. Y esto en el sistema, en cada uno de nosotros, en las familias. Quizá a veces la solución aparentemente más fácil no es la que realmente nos ayude a trascender la situación o a ir hacia una vida más feliz, mejor, más plena, con más sentido, como estamos comentando. Hay un vídeo muy interesante de Gabor Maté que se llama El mito de la normalidad, que lo encontráis en YouTube, así que aquí lo dejo como referencia. Decía Kierkegaard, otro grande filósofo: lo que me etiqueta me niega, con todas las consecuencias que pueda llegar a tener esta negación de quiénes somos, del ser, cómo nos empequeñece y cómo nos va metiendo cada vez más en algún lugar donde nos es difícil salir y donde nos es difícil mostrar nuestro potencial. Así que probablemente haya que tener cuidado en general con estas etiquetas a las que somos muy dados como humanos, y especialmente en nuestra sociedad y en nuestra sociedad occidental, pero en general como humanos, porque vamos a los reduccionismos, vamos a los estereotipos, y muchas veces en muchos ámbitos, muchísimos, en todos prácticamente, tendemos a etiquetar, a reducir
incluso cuando hablamos o conocemos a un otro, ya enseguida le ponemos 3 características, y eso tiene el peligro de este reduccionismo que no nos permite crecer, que no nos permite ir a un espacio de sabiduría, de completitud, donde poder conectar con todo nuestro potencial. Por lo tanto, ¿cómo sería ser más felices sin sobreadaptarnos a este entorno que probablemente es más tóxico de lo que podamos estar siendo conscientes? Bien, por un lado, humanizarse, yo diría que es ser desde un espacio más amoroso, compasivo, despierto, donde poder accionar decisiones sabias en lugar de reaccionar a partir de la libertad para ser, como diría Erich Fromm. Por lo tanto, la libertad para ser nos lleva a un espacio que ya iremos entrando donde hablamos del potencial, de quiénes somos más allá de las etiquetas. Y ese es el sentido espiritual de la esencialidad que os quiero traer aquí, que es esta armonización, integración del ser, esta completitud, esta conciencia de completitud donde pueda darme permiso para ser, ¿sí? Es la unión de cielo y tierra, de malo bueno, de normal no normal, de salir en definitiva de la dualidad y desde el amor y la aceptación profunda poder abrazar todo lo que sucede sin necesidad de negarlo, de enjuiciarlo, de etiquetarlo y de tratarlo como si fuera algo realmente problemático en términos del ser, porque en términos del sistema probablemente resulte problemático y de ahí esta búsqueda de sobreadaptación muchas veces. Porque el desarrollo de la sabiduría, que es lo que nos interesa, es realmente lo que permite recuperar la plasticidad esencial, original como especie, que nos permite adaptarnos bien, en lugar de espacios de ego, rígidos, reduccionistas, etiquetados, donde yo no me siento con la libertad para hacer eso que mi ser necesita expresar, y entonces lo que hacemos es rigidizarnos, es limitarnos y tener una peor respuesta a la complejidad y a la incertidumbre, ¿sí? Porque niego el acceso a mi potencial. Por lo tanto, estamos hablando de esta vuelta a este espacio que tiene que ver con el amarme, con el amarse, con el amar, con el, como decíamos, darme permiso y la libertad para ser, dar permiso y la libertad para ser, legitimar, sea lo que surja. Y eso es porque estamos pivotando desde el amor, porque el poder del amor nutre el alma, la confianza, la libertad, la sabiduría, esenciales, como decíamos, para podernos adaptar a una sociedad compleja, mientras que desde el miedo, desde el ego, estamos alimentando la desconfianza, la esclavitud, la ignorancia como oposición a la libertad. Y eso como especie, además de como individuos, no es especialmente sano. Alguna herramienta con la que nosotros trabajamos tiene que ver con esta búsqueda, esta búsqueda del potencial, esta reconexión con el potencial, porque allí es donde están todos los recursos. Esa es la idea fundamental. Para ello trabajamos, por ejemplo, desde el eneagrama esencial, que es una aproximación filosófica psicoespiritual del eneagrama, como símbolo exotérico, como mandala dinámico, que nos ayuda a revelar el ser, que nos ayuda a desvelar verdad, no a etiquetarnos, porque también aquí, como todo en general, hay un mal uso del eneagrama donde hay reduccionismo, caricatura, estereotipo, en lugar de hablar de los arquetipos del ser que nos permiten ser. Obviamente, en términos de eneagrama, más egoicos, más vamos al lado insano de nuestro ser, más nos identificamos con ello, más limitamos nuestro potencial y también más trastorno, ¿sí? En todo esto que estamos hablando, por ejemplo, el TDAH, muchas veces no solamente es la exigencia de la sociedad a una sobreadaptación y no encajar ahí, sino que también muchas veces puede ser un excesivo ego, ¿sí? Un ego
que ya está en trampa, que hay distorsión y que dificulta el poder tener este accionar más sabio al entorno. En cualquier caso, nosotros vamos a buscar no solamente una intervención a nivel competencial, y de ahí la transformación y la reconexión con lo esencial, sino también el viaje de su vida, y eso se traduce en poder acompañarlo desde una bidireccionalidad que llamamos del proceso hacia el ser esencial, que se relaciona con, desde el amor y la compasión, poder incrementar lo que conecta, ¿no?, la conexión con el ser esencial, desde herramientas como la meditación o espacios donde podamos estar en calma, o la conexión, la identificación y reconexión con las metacompetencias, etcétera. Y por otro lado, disminuir lo que lo bloquea. Ejercicios de ego-reducción, de poder sanar la herida, etcétera. Bien. La importancia, el foco es poder encontrarse, reencontrarse, poder reconocerse y amarse en la inmensa belleza que es uno, ¿sí? Sin la etiqueta que muchas veces coloca lo social respecto a que si no te ajustas al molde eres problemático. O en cualquier caso, aunque haya una dificultad en esa adaptación porque el entorno nos requiere lo que sea que nos requiera, cómo poder vivirlo desde un lugar amoroso donde nosotros mismos no ponernos tampoco la etiqueta, sea la que sea, simplemente soy alguien que no encaja, alguien marginado, alguien que, y de ahí entremos en bucles de agresividad, depresión también, etcétera. Por lo tanto, la idea es, cómo vamos reconectando con las metacompetencias que son estados del ser, cómo facilitamos el viaje a esta reconexión para que la persona pueda vivir en más paz, en más armonía interior, por ejemplo, respecto a la autenticidad, ¿sí?, que es esta integración del ser, este centramiento, esta conexión con nuestro ser esencial. Y otra competencia importante para nosotros es, y de ahí el título, por fin lo desvelo, de la ponencia, el amor con H, que es un neologismo nuestro que habla del amor más el humor como ese estado de ligereza, de fluidez, de desdramatización, de juego, de alegría, desde esta autenticidad que decíamos, porque hay aceptación a la vida, aceptación a uno mismo. Tanto para la persona que puede verse en esta circunstancia de cualquier tipo de trastorno, como del que lo acompaña o del entorno en el que está, de forma que podamos vivirlo desde un lugar más relajado, sin tanto drama, donde podamos fluir, aprender con lo que hay, sin etiquetar, sin juzgar, sin negar, sin reducir al ser y facilitando la expresión de uno mismo o del otro desde este lugar, para que pueda haber este espacio, como decíamos, más sano, más feliz y con más sentido también. Tenemos aquí otro pequeño vídeo, un corto maravilloso, una persona en este caso, ¿no?, un adulto, que necesita adaptarse a un entorno y al final es el contacto con su niño interior, el volver a estar en contacto con él, lo que facilita la armonización del ser. Bien, lo dejo también como referencia, seguro que lo encontráis también en YouTube. Y por último, no creáis nada de todo lo que digo, experimentadlo, como decía también Krishnamurti, y aquí tenéis los datos de contacto. También en la web, si por ejemplo vais a recursos, tenéis en la pestañita de recursos tenéis un montón de vídeos, de artículos, de posts, de radio con distintos programas que hablan de todo esto, o si vais a nuestro canal de YouTube, etcétera. Tenéis muchísimo más donde ampliar todo esto que hemos dicho. En cualquier caso, que la sabiduría nos acompañe. Namaste.